Google ha lanzado una nueva experiencia de búsqueda potenciada por inteligencia artificial generativa, lo que significa que, en lugar de solo mostrarte un listado de enlaces como siempre, Google ahora genera respuestas directas a las preguntas de los usuarios sin necesidad de que hagan clic en un enlace. ¿Quieres saber por qué esta novedad es importante para tu negocio y tu estrategia de SEO? Hola, soy Nerea, consultora de contenidos en agenciaseo.eu y en este vídeo te voy a explicar qué es esta nueva experiencia de búsqueda, cómo está cambiando el panorama digital y qué puedes hacer para asegurarte de que tu contenido sea seleccionado por Google en estos resultados. Para contextualizar un poco más el tema, los AI Overviews son fragmentos de textos generados por IA que aparecen en los resultados de búsqueda de Google para ofrecer respuestas rápidas y directas a las preguntas de los usuarios. Esto cambia la forma en que los usuarios interactúan con los resultados de búsqueda y, por supuesto, afecta la forma en que optimizar tu contenido se vuelve aún más importante. Si tu sitio web no está optimizado correctamente, podrías perder visibilidad en estos nuevos resultados de búsqueda. En esta imagen podemos ver un ejemplo visual de cómo se presentan estos resultados en Google para una consulta específica, en este caso para la pregunta ¿qué es la inteligencia artificial? Como vemos, en un primer vistazo nos aparece la vista creada con IA con toda la información de interés y a la derecha pues vemos las fuentes desde donde Google obtiene toda esta información. Pasamos a la parte de las características de los AI Overviews y, en primer lugar, tenemos la respuesta inmediata. En este caso, cuando un usuario hace una pregunta en Google, la IA genera una respuesta resumida directamente en la página de resultados, sin necesidad de hacer clic en ningún enlace. Otro aspecto importante es que estas respuestas son generadas automáticamente por la IA de Google. Toma información de múltiples fuentes disponibles en la web, las combina y resume para ofrecer una respuesta precisa y directa. Esto hace que la experiencia sea mucho más fluida y eficiente para el usuario. Además, los AI Overviews suelen tener un tono conversacional, lo que los hace mucho más accesibles. En lugar de ser respuestas rígidas o técnicas, Google quiere que las respuestas sean fáciles de entender y esto también no solamente ayuda al usuario, sino que también mejora la interacción y la percepción de tu marca cuando tu contenido aparece en estos resultados. Por último, los AI Overviews citan las fuentes de donde obtienen la información, lo que refuerza la confianza del usuario en la respuesta. Si buscas algo como ¿qué es la inteligencia artificial?, como hemos visto en la imagen anterior, verás que Google genera una definición breve y directa, pero también te muestra de dónde ha sacado esa información. ¿Quieres saber cuáles son las principales diferencias con respecto al posicionamiento orgánico tradicional? Vamos a ello. La primera gran diferencia es que los AI Overviews no requieren que el usuario haga clic en un enlace. Google ahora proporciona respuestas directas en la misma página de resultados y esto significa que el usuario obtiene lo que necesita sin salir de la página de búsqueda. Es una respuesta inmediata que mejora la experiencia de usuario. Lo segundo, y algo que ya hemos comentado en el apartado anterior, es que las respuestas son generadas por la IA de Google, a partir de múltiples fuentes disponibles en la web. Esto cambia el enfoque del SEO. Ahora no solo estás compitiendo por un puesto en la SERP, también estás compitiendo para ser una de las fuentes que Google elige para generar esa respuesta directa. La IA selecciona el contenido que considera más relevante y útil. En cuanto al formato visual, sus respuestas aparecen en la parte superior o en el centro de los resultados de búsqueda, destacándose de los resultados tradicionales. En cambio, en el SEO tradicional lo que vemos es un enlace con un título y una metadescripción. Finalmente, los AI Overviews no solo dependen del contenido, sino también de la calidad y la autoridad del sitio web. Entonces aquí el EAT juega un papel muy importante. Si tu contenido está respaldado por expertos y fuentes confiables, la IA tiene más probabilidades de seleccionarlo. Ahora que ya sabemos qué son los AI Overviews, vamos a pasar a ver y a explicar detalladamente cómo selecciona la IA el contenido. El primer criterio es la utilidad del contenido. Este debe responder directamente a la pregunta o consulta del usuario. Los AI Overviews están diseñados para ofrecer respuestas rápidas, claras y enfocadas en la intención de búsqueda del usuario. El contenido tiene que ser directo, sin rodeos. Por ejemplo, si un usuario busca cómo cocinar arroz basmati, la IA priorizará las páginas que ofrecen una receta clara y paso a paso. No va a mostrar páginas que solo mencionan arroz sin ofrecer una explicación detallada y práctica sobre cómo cocinarlo. El segundo criterio es la actualización constante. La IA de Google favorece el contenido que está actualizado y es relevante en el momento de la búsqueda. Esto no solo se refiere a la fecha de publicación, sino a la frecuencia con la que se actualiza el contenido.
Google prefiere aquellos artículos que se mantienen al día, especialmente en sectores donde la información puede cambiar muy rápidamente. Imagina que alguien busca información sobre las vacunas de COVID-19. Google va a priorizar todos aquellos artículos que se mantengan actualizados con las últimas recomendaciones de salud pública, en lugar de contenidos más antiguos que ya no estén alineados con la información actual. Finalmente, el tercer criterio es la fiabilidad de las fuentes. La IA de Google prefiere las páginas web que provienen de fuentes confiables y de alta autoridad. Esto significa que el contenido que proviene de expertos o instituciones reconocidas tiene más probabilidades de ser seleccionado. Por ejemplo, si estás buscando información sobre salud, Google preferirá un artículo proveniente de un sitio web certificado por médicos o de una universidad reconocida en lugar de un blog personal que no cite fuentes confiables ni expertos en el tema. Como hemos visto, los AI Overviews están cambiando la manera en que Google selecciona y presenta el contenido. Ya no es solo una cuestión de aparecer en los primeros puestos de los resultados de búsqueda, sino también de ser seleccionado por la IA para ofrecer una respuesta directa al usuario. Pero, ¿cómo decide Google qué contenido es el adecuado para ser presentado en estos AI Overviews? Ahí es donde entra en juego el concepto del EAT, que ya hemos comentado en un apartado anterior. Estas son las siglas de experiencia, especialización, autoridad y confiabilidad. Estos son los 4 pilares fundamentales que Google utiliza para evaluar la calidad de las páginas web y determinar si deben ser priorizadas en los resultados de búsqueda generados por IA. Empecemos con el primer pilar, la experiencia. La IA de Google favorece el contenido que proviene de autores o sitios web con experiencia directa en el tema tratado. En temas complejos o sensibles como la salud o la psicología, Google prefiere contenido creado por expertos o profesionales en el área relevante. Por ejemplo, si alguien busca información sobre psicología, Google priorizará contenido de psicólogos licenciados o instituciones académicas especializadas, en lugar de artículos de aficionados sin experiencia profesional. El siguiente pilar es la especialización. Aquí hablamos de la profundidad de conocimiento de la fuente. Google busca contenido que sea detallado, bien investigado y con un dominio experto en el tema. Las fuentes deben proporcionar información precisa y bien documentada. Un buen ejemplo de esto es cuando alguien busca información sobre tratamientos para el cáncer. La IA priorizará contenido de hospitales especializados u oncólogos certificados en lugar de artículos de fuentes generados sin profundización en el tema. El tercer pilar es la autoridad. La autoridad se refiere a la reputación de la fuente. Google prefiere sitios web con alta autoridad en su campo. Esto se mide por el número de enlaces entrantes que provienen de otras fuentes confiables, la historia del sitio web y la presencia de expertos reconocidos en el área. Por ejemplo, un artículo sobre finanzas personales en un sitio web de una gran consultora financiera tendrá mucha más autoridad que un blog sin reputación o sin respaldo de profesionales en el área. Y finalmente tenemos la confiabilidad. Este criterio se refiere a la veracidad y transparencia del contenido. Google favorece los sitios que proporcionan información verificable, que citan sus fuentes y que tienen un historial confiable. Por ejemplo, para búsquedas relacionadas con información médica o financiera, Google prioriza sitios que proporcionan referencias, autores certificados y cifras verificadas, así como páginas con un sello de confianza. En resumen, el EAT no es solo una recomendación, es un factor fundamental para que tu contenido sea seleccionado para los AI Overviews. Antes hemos visto las principales diferencias con respecto al posicionamiento orgánico tradicional, pero un estudio realizado y basado en 25.000 búsquedas muestra algo muy interesante. Revela una correlación directa entre la posición orgánica en Google y la visibilidad en plataformas de inteligencia artificial como son Google AI Overviews, Perplexity y ChatGPT. Las principales conclusiones son las siguientes. En primer lugar, el SEO tradicional sigue siendo importante, pero ahora es necesario ajustar el enfoque del contenido. En segundo lugar, si tu página ocupa la posición 1 en Google, tienes un 25% de probabilidades de que tu contenido sea citado en Google AI Overviews. Además, cuanto más arriba estés en el ranking, más posibilidades tienes de aparecer en los resultados de IA. Por lo tanto, para destacarte en las plataformas de IA, no solo es necesario posicionar en Google, sino también ser más útil, más específico y más directo en el contenido. Si no estás en las primeras posiciones o no respondes a las preguntas exactas de los usuarios, es muy probable que no aparezcas en estos resultados. ¿Te interesa saber cómo selecciona Google el contenido para mostrarlo en sus AI Overviews? Primero, el contenido es el corazón de cualquier optimización para los AI Overviews. Es fundamental que tu contenido sea directo, útil y fácil de entender para el usuario.
Responde preguntas frecuentes con claridad y brevedad. Incluye definiciones y explicaciones concisas. Añade enlaces internos estratégicos también para facilitar la navegación y entender la semántica de la web. Incluye un resumen final y también puedes implementar CTA claros y directos. Tener una buena estructura y formato también es clave, ya que facilita que la IA procese y seleccione tu contenido. Utiliza subtítulos claros para dividir tu contenido en secciones fáciles de leer. Las listas, los pasos numerados, las tablas y los esquemas también facilitan la digestión de la información tanto para los usuarios como para la IA. Y por último, implementa datos estructurados utilizando esquema.org. Este marcado le indica a la IA el tipo de contenido que estás proporcionando. Para que tu contenido sea seleccionado por la IA de Google, no solo importa lo que dices, sino quién lo dice. La autoridad de la fuente y la reputación del autor juegan un papel fundamental en esta selección. Primero, asegúrate de que tu sitio web tenga una página de autor bien desarrollada, con detalles sobre sus credenciales, experiencia y especialización en el tema que aborda. Google valora mucho que el contenido venga de expertos o profesionales con experiencia comprobada. Otro aspecto importante es utilizar enlaces a fuentes confiables que respalden tus afirmaciones. Y finalmente, asegúrate de actualizar tu contenido regularmente para mantenerlo relevante. Además del contenido y la autoridad, hay factores técnicos clave que Google tiene en cuenta para seleccionar tu contenido en los AI Overviews. Estos incluyen la experiencia del usuario en tu página. Es esencial que tu sitio web cargue rápido, esté optimizado para móviles, sea seguro con HTTPS y sea fácil de rastrear e indexar por Google. Si tu página cumple con estos requisitos técnicos, aumentas las posibilidades de que tu contenido sea seleccionado por la IA. Entonces, ¿por qué es importante aparecer en los AI Overviews para los negocios? Una de las principales razones es que los AI Overviews proporcionan visibilidad sin necesidad de que el usuario haga clic en un enlace. Tu negocio puede ser visible directamente en los resultados de búsqueda sin que el usuario tenga que visitar tu página. Esto mejora el reconocimiento de tu marca y aumenta la confianza de los usuarios al ver que tu negocio está siendo reconocido por Google como una fuente confiable. Te posicionas como un referente ofreciendo respuestas rápidas y útiles. En segundo lugar, el comportamiento de búsqueda de los usuarios ha cambiado. Ahora buscan respuestas más directas y conversacionales. Ya no tienen que navegar por varias páginas para encontrar lo que necesitan. Con los AI Overviews, Google les da respuestas inmediatas. Si tu contenido aparece en estos resultados, te alineas con las nuevas expectativas del consumidor, que en este caso son obtener respuestas rápidas, claras y relevantes. Esto aumenta la probabilidad de que confíen en tu marca y te vean como una autoridad en tu campo. También nos ofrecen mayor autoridad y posicionamiento. Al aparecer en los AI Overviews, Google considera que tu contenido proviene de una fuente confiable y relevante. Y esto no solo mejora tu visibilidad inmediata, sino que también fortalece tu posicionamiento a largo plazo en los resultados orgánicos y puede resultar en más clientes potenciales y una mayor fidelización. Por otro lado, mejora la experiencia de usuario y la relevancia. Y por último, tenemos el potencial de atraer tráfico cualificado. Aunque los AI Overviews proporcionan respuestas rápidas sin necesidad de clics, los usuarios que interactúan con ellos pueden estar más interesados en profundizar en el tema. Si tu contenido aparece allí, tienes el potencial de atraer tráfico más cualificado y aumentar las oportunidades de conversiones, en este caso. Ya por último, vamos a ver algunos errores comunes que podemos evitar y qué recomendaciones debemos tener en cuenta. El primer error que tenemos es que el contenido genérico o con relleno no responde a las preguntas del usuario y no aporta valor real. Céntrate siempre en temas específicos y proporciona información útil y bien estructurada. Como segundo error, tenemos también el abuso de palabras clave, que en este caso hace que el contenido se sienta forzado y artificial. Como solución, utiliza siempre palabras claves de manera natural, asegurándote de que aporten valor real al contenido. Y por último, también nos encontramos con el grave error de no responder a lo que el usuario realmente está buscando. Antes de crear contenido, analiza la intención de búsqueda y ajusta tu contenido para ofrecer una respuesta directa y precisa. Y llegamos a la sección de conclusiones y recomendaciones clave. En primer lugar, crea contenido que responda exactamente a las preguntas de los usuarios y ofrezca soluciones prácticas. En segundo lugar, escribe contenido que sea interesante y fácil de entender para los usuarios, no solo para los algoritmos de Google. Y por último, utiliza un lenguaje natural y optimiza para preguntas frecuentes que los usuarios puedan hacer en sus consultas conversacionales, como si hablaran con un asistente virtual.
Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Muchísimas gracias por haberme acompañado y si te ha interesado este contenido y quieres estar al día con las últimas novedades sobre SEO, marketing digital, inteligencia artificial y muchísimo más, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte